Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este jueves con muchos contenidos, entre otros ya saben que es jueves de cine y van a ver qué entrevista les tenemos preparada y varias notas que yo creo que van a disfrutar enormemente. Rafael García Villegas, qué bueno que estamos aquí en este programa. ¿Con qué empezamos? Tiene que ver con una poesía, tiene que ver con la conmemoración de caídos en el COVID. Así es, mi querida Laura, muy buenas noches. También hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. En esta noche lluviosa, la saludo con mucho gusto y vamos a hacer nuestro viaje a España. Una noche ideal, insisto, para quedarse en casa, no solo por el clima, sino por las indicaciones para mantener la pandemia, acompañados de Noticias 22, después de un buen libro, un café, un whisky, depende que vayan a leer. Y nos vamos a hacer este viaje porque en efecto un homenaje muy emotivo, muy interesante allá en España a las víctimas de la COVID-19, donde el actor José Sacristán leyó un poema de Octavio Paz que se llama Silencio. Estos son los detalles, este fue el momento. Después de los himnos y la música, después de las palabras y las flores, nos ponemos en pie para guardar un minuto de silencio por los que ya no están. Y nos vamos a acercar a ese silencio con los versos del poeta Octavio Paz, con el pensamiento puesto en el mundo, en especial en este momento en América, donde el sufrimiento por la enfermedad es ahora más intenso. Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende, y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Comienza el minuto de silencio. Bueno, pues la elección de este poema fabuloso de Octavio Paz es de verdad deja una huella creo que muy profunda, marca muchísimo hablando de las víctimas de una enfermedad completamente desconocida y que dejan muchas preguntas, pero también dejan muchos silencios. Y bueno, Octavio Paz estuvo en España en diversas ocasiones, en el 37, en 1937, en el Congreso de Escritores Antifascistas, en fin, su vínculo también con esa nación y con la libertad, con la España republicana fue muy intenso. En otros temas, fíjense que han publicado los resultados de la convocatoria para el programa de residencias artísticas en grupos estables 2020 de la Compañía Nacional de Teatro. Su director artístico, Enrique Singer, nos comparte cómo se llevó a cabo el proceso de selección. La Compañía Nacional de Teatro renueva su elenco gracias al programa de residencias artísticas en grupos estables. Se otorgaron 14 nuevas residencias, de las cuales 11 son para su elenco estable y 3 para coordinadoras y coordinadores escenotécnicos. Además, se renovaron 36 para elenco, músicos y coordinadores de talleres por un periodo de 2 años. La convocatoria se convoca a la comunidad teatral, a quien quiera participar, que sea gente que ha hecho teatro y que está en el teatro, es decir, que es gente que ha vivido y que de alguna manera tiene una trayectoria consistente en el teatro. Se les convoca a que apliquen a esta convocatoria. Pasa por 3 fases. La primera fase es administrativa, en donde el FONCA califica que sí pasen realmente, que sí tengan los requisitos que se pidieron. La segunda es de todos los que entraron, que en esta ocasión entraron cerca de 300 personas, aplicaron cerca de 300, 290, una cosa así, y pasa por un filtro donde hay 3 jurados que el FONCA selecciona al azar. Y estos 3 jurados, sin contacto con la Compañía Nacional de Teatro, seleccionan, ¿cuántos seleccionan? 46 actores, los cuales pasan a la tercera fase. Esta tercera fase ya es presencial con nosotros
en donde hay otros 3 jurados, un actor de número de la compañía, un miembro del Sistema Nacional de Creadores que es insaculizado y tu servidor, los cuales nosotros 3 hacemos audiciones. Las audiciones se realizaron a través de Internet. El elenco participará en proyectos y presentaciones, además de continuar con su preparación profesional y el perfeccionamiento de sus habilidades. El elenco de la Compañía Nacional de Teatro está en la Compañía Nacional de Teatro por un asunto artístico, de residencia, de estar en un lugar en donde pueden experimentar, pueden trabajar, van a crecer como actores un tiempo determinado y después van a salir nuevamente a la vida profesional de un actor ya normal que vive de su profesión. Las residencias no nada más son para la Ciudad de México. Los actores tienen que estar en disposición de salir a un estado durante un par de meses a trabajar con una compañía de los estados, una compañía independiente, repito, y trabajar durante un par de meses y hacer una pequeña o no tan pequeña temporada fuera de la Ciudad de México en colaboración con otras compañías. Nadie se casa por amor, sino por deber. Noticias 22, Alberto Aranda. Me casaría. Bueno, esto para quienes se dedican a las artes escénicas, pero también hay convocatorias para quienes se dedican a las letras o a la imagen, por ejemplo, las que lanza San Agustín Etla allá en Oaxaca. Creado por el pintor Francisco Toledo, el Centro de las Artes de San Agustín lanza sus convocatorias para participar en 2 certámenes. El primero es el concurso de fotografía de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Se podrán presentar fotografías tomadas previas al 1 de julio del 2020 y se tienen 2 categorías, profesional y amateur. Este concurso, tiene la particularidad de que diferentes fotógrafos, sobre todo en años anteriores, estaban trabajando sobre el área natural y a su vez nos ayudaba también a difundir las diferentes partes de esta área, que es muy vasta y muy diversa. Y hemos visto no solo una gran participación directa de los fotógrafos, sino una participación del público en general. El premio Casa Infantil de Cuento tiene el objetivo de promover la creación literaria y la lectura en los niños y niñas de Oaxaca. Podrán participar aquellos que habiten en el estado y que tengan entre 7 y 11 años de edad, que hablen zapoteco, mixteco, triqui, ombeayux, mije, chatino, chinanteco o mazateco, en cualquiera de sus variantes. El premio es un paquete de libros con valor de 50,000 pesos que serán entregados a la biblioteca, escuela o espacio público que haya escogido la ganadora o el ganador en su comunidad de origen o en alguna comunidad hablante de las lenguas descritas en la convocatoria. Los detalles están en la página del Centro de las Artes de San Agustín. El premio para premio Casa Infantil es de cuento. También sabemos que nos llegará cuentos, leyendas, cuentos también que salen de la imaginación del propio niño y pues estamos muy emocionados de ver qué surge y qué emerge de esta convocatoria. Hay una infinidad de cuentos y leyendas, como dices, son de la tradición oral y eso significa que aunque se cuenta en esas comunidades, pues una gran población no tiene acceso a ellos porque no están escritos. Entonces, a través también de estas convocatorias, pues no solo es un premio a la creación, sino también es una manera de recopilar la tradición de las comunidades. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y tenemos otra convocatoria, ya son 3 opciones, 3 posibilidades para los creadores artísticos para inscribirse en algunos de esos programas en diferentes facetas, en diferentes prácticas artísticas. Ya se publicaron las bases para el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada 2020 y fíjense muy bien, a continuación tenemos las características que deben tener las obras para poder participar. La Secretaría de Cultura anunció la convocatoria para participar por el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada 2020.
que invita a escritores mexicanos y a extranjeros con estancia mínima de 5 años en el país a postular sus obras narrativas escritas en español o en alguna de las lenguas indígenas nacionales. Uno de los requisitos para concursar es que la primera edición de las obras de los participantes tenga como año de publicación 2019 en México. Los interesados deberán realizar un registro en la plataforma digital literatura.inba.gov.mx. Después, de manera personal o a través de las editoriales, deberán enviar 6 ejemplares del libro acompañados de su documento de registro a la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Colima. El jurado será designado por las instituciones convocantes, que son el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad de Colima. El fallo se efectuará en la tercera semana de octubre de 2020 y la obra ganadora recibirá un diploma y 300,000 pesos. La convocatoria cierra el 7 de agosto y este año se enmarca en la campaña de Contigo en la Distancia. Cuanto antes a enviar los trabajos y, por supuesto, celebrar la creación literaria de nuestro país. Antes de la pausa les comentamos que hoy al mediodía el Gobierno de México realizó la instalación y primera sesión de la Comisión Presidencial para definir e implementar alternativas jurídicas y administrativas que permitan apoyar con recursos públicos a escuelas indígenas, entre ellas al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de Cultura Mije. La comisión, conformada por las Secretarías de Cultura, Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Educación Pública y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, podrán analizar las condiciones en las que operan las escuelas que tienen por objeto desarrollar una educación y una formación musical con principios comunitarios. Además, esta comisión ejercerá sus funciones bajo los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez para dar cumplimiento al compromiso que asumió el presidente de México con las comunidades mijes por el reconocimiento a las expresiones musicales tradicionales. Una gran iniciativa, Laura, sobre todo también para celebrar nuestra identidad y la música de nuestra tierra. Oye, y además la música del pueblo mije es maravillosa, es muy diversa y vale muchísimo la pena acercarnos a ella. Y ahora que va a estar mayormente protegida, creo que será la oportunidad para que las jóvenes generaciones no dejen de practicar estas sonoridades tradicionales, sino que sea un impulso para que continúen, porque muchas veces emigran los jóvenes y se pierde la tradición musical de la cultura mije. Bueno, pues con esto nos vamos a una muy breve pausa. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Contigo en la distancia. Hola, en estos días en los cuales todos estamos cuidándonos, te invitamos a desarrollar tu creatividad a través de nuestra convocatoria Un Día en Casa. Graba un cortometraje de 1 a 5 minutos en el cual nos cuentes uno de los aspectos más relevantes de lo que estás viviendo en tu hogar, en cualquier género. Encuentra las bases de la convocatoria aquí en el sitio que aparece en la pantalla y no olvides compartir estas experiencias con nosotros, porque va a haber una serie de estímulos para los mejores trabajos que te permitirán seguir desarrollándote en el campo audiovisual. No lo olvides, nosotros estamos contigo en la distancia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Reconocido como consejero de Iván el Terrible, inculpado de asesinato y considerado tan astuto como polémico. Не убивал я твою сына Марфа, не убивал! Богом клянусь, не убивал! И сейчас помощи я тебя прошу не ради себя. Если вор не остановить, великое бедствие на всю страну ляжет. Голод шуткой покажется. Помоги. Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 22
horas por la señal 22.2 de Canal 22. Como recordarán, ayer platicamos con Pablo Rafael sobre la publicación oficial de la declaración Los Pinos Chapultepec, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas. ¿Qué podemos esperar sobre esta declaratoria? ¿Qué le toca hacer a México? La directora de Políticas Lingüísticas del INALI, Alejandra Arellano, nos explica. La declaratoria viene a reiterar, a afirmar esta necesidad de transformación social y nos viene a dar una guía, también una pauta de justo por dónde continuar construyendo el camino hacia esta vivencia distinta de las lenguas indígenas, hacia el cumplimiento también de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y bueno, también México ya tiene, digamos, un avance también en este sentido, con la existencia de una ley que regula los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y que también contiene parte de estos principios de la declaratoria, como es el principio de corresponsabilidad. Es un camino que se tiene que construir entre todos, ¿no? No es un camino exclusivo para la instancia de cultura o para la instancia de lenguas indígenas como es el INALI, sino que efectivamente implica, ¿no? Pues conjuntar los esfuerzos, conjuntar las labores en los distintos ámbitos. Creo que uno de las aportaciones de la declaratoria también es presentar estas distintas fases y sí nos permite tener una fase de planeación, ¿no? Cuando hablamos de esta parte de transición, ¿no?, que es en la que estamos hasta el 2021, es generar las líneas más específicas en cuanto al cumplimiento de la declaratoria, de poder encaminar las distintas acciones del Estado mexicano en concordancia con esta declaratoria. Y como bien mencionabas, efectivamente ya hay algunos pasos andados. Como mencionábamos, la ley y una serie de normas también nacionales e internacionales que existen. Ahora el reto es cómo hacerlas vigentes en términos de materializarlo en servicios, en información, ya en el ejercicio mismo de esas normativas efectivas. Y una parte muy, muy relevante que está planteada en el plan es la centralidad en los pueblos indígenas, ¿no?, que coincide totalmente con los principios actuales del gobierno federal, ¿no?, de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera y de que se pueda reconocer la autonomía de los pueblos indígenas para tomar las decisiones en cuanto a pues sus actividades, pero en cuanto también a sus derechos lingüísticos. Mucho del trabajo tiene que ser, que se está planteando, es en cuanto a la generación de normativas, que además es parte del documento que también, de los planteamientos del documento del decenio, ¿no? La generación de nuevas normativas que regulen la actuación de las instituciones, la generación de políticas públicas más pertinentes y la capacitación y formación de servidores públicos, ¿no?, porque actualmente hay una gran cantidad de servidores públicos que desconocen la existencia de derechos lingüísticos o que desconocen la existencia de la diversidad lingüística y que en ese sentido pues falta esta formación, esta capacitación para que se pueda dar una atención pues mucho más adecuada y pertinente. Ahora los invitamos a una exploración por la capital del país. Roberto Frías reflexiona sobre las leyendas urbanas que rondan la Ciudad de México. Y vaya que hay muchas. Vamos a ver algunas de ellas en este Jueves de la Región. Según algunas versiones, la avenida Barranca del Muerto debe su nombre a que era, en efecto, una profunda falla derivada de movimientos telúricos provocados por el volcán Xitle o del cauce de un río, en cuyo interior arrojaban los ejércitos de Emiliano Zapata y de Venustiano Carranza los muertos que no tenían tiempo de enterrar.
Sin embargo, el pintor José María Velasco la retrata en 1909 y la nombra así, y otras fuentes cuentan que ya se le conocía de esta manera desde el siglo XVIII, por lo que el muerto o muertos en cuestión debería ser otro u otros. Se dice que en la profunda estación de metro que se ubica en la avenida pueden escucharse ya muy tarde por la noche los lamentos de los muertos, sean quienes sean. También se ha planteado la escabrosa idea de que un vampiro suele aparecer en el último vagón a altas horas de la noche. Lo cierto es que las leyendas urbanas como esta se nutren de lo que deseamos escuchar para sentirnos vivos o de lo que queremos exorcizar también para sentirnos vivos. O quizás sirven para burlarnos o compartir lo que tememos o sencillamente para crear puntos citadinos de referencia que contengan una carga simbólica mucho más importante que el nombre de una calle. Si miramos a vuelo de pájaro la muy intervenida y milagrosa Ciudad de México y pensamos en los referentes que estamos creando con nuestra forma de vida actual, existe la posibilidad de que en 100 años nos sintamos orgullosos de nombres como Ciclovía de los Insurgentes, por la que correrán solo bicicletas, Gran Embarcadero del Ajolote, una red de canales de agua cristalina que cubran la ciudad entera, o Jardines Colgantes de Reforma. Pero distanciarnos del optimismo ciego nos lleva a pensar en leyendas urbanas no tan agraciadas y quizá más congruentes con lo que estamos viviendo, como Sala del Niño Perdido, una sala de embarque del gigantesco Aeropuerto Internacional de Xochimilco, Curva del Auto Volador, una curva peligrosa del 5º piso vial, o El Búnker, el andén más profundo del metro de la Ciudad de México, que en ese entonces se localizará a 80 metros por debajo de la tierra en la recién inaugurada estación Siqueiros de la línea 30. Por suerte, no hay manera alguna de intuir qué leyendas urbanas habrán de sobrevivirnos, pero al menos, como ciudadanos, tenemos la enorme oportunidad de contribuir con nuestros actos a que la futura Ciudad de México no cuente con el embotellamiento más prolongado o la rata más grande que jamás se hayan visto. No vaya a ser usted el fumador que se quedó dormido en la Alameda y la destruyó, provocando que la plaza que habrá de sustituirla reciba el nombre de Parque del Incendiario. Para Canal 22, Roberto Frías. Muchas gracias, Roberto. Una muy buena opción para exorcizar esos demonios, estas leyendas urbanas. Ojalá las del futuro sean esos jardines colgantes del Paseo de la Reforma. Y en otros temas, este año, en mayo, se cumplió el centenario luctuoso de Venustiano Carranza. Por tal motivo, Fernando Serrano Migallón y Javier García Diego se reunieron para platicar en torno a la figura, las características más destacadas de este político y militar revolucionario. Con motivo del centenario luctuoso de Venustiano Carranza, el Ateneo Español de México organizó un conversatorio virtual con el historiador Javier García Diego y el jurista Fernando Serrano Migallón, para tratar las 4 características que destacaron al presidente mexicano. En primer lugar, su apego al derecho. Él no era abogado, pero tenía una concepción clarísima, había sido gobernador, de lo que es el derecho, para qué sirve el derecho y cómo utilizar el derecho. Desde el planteamiento del Plan de Guadalupe, es un planteamiento fundamentalmente jurídico. Las leyes agrarias, la convocatoria al Congreso Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, que yo creo que la pensó con un doble carácter. Primero, legitimar a la Revolución Mexicana. Toda Constitución tiene 2 aspectos. Por uno es un texto jurídico de aplicación regulatoria, pero por otro lado es un texto que es un programa político. Y al convocar a un Congreso Constituyente se plasmó el programa político de la Revolución Mexicana. Por su parte, el historiador Javier García Diego conversó sobre las pruebas y textos que confirmaron el asesinato de Carranza. Pero lo más importante es que la camisa, según el CEMEFO, además de las 3 perforaciones, no tenía restos de pólvora, no tenía quemaduras. Entonces quiere decir que no hubo balazos demasiado cerca. Pacificar al país, reorganizar los poderes y hacer valer la Constitución que había sido recién promulgada fueron algunos de los aciertos que tuvo el autoproclamado, el primer jefe del ejército constitucionalista. Puede ser que haya habido otros líderes que nos sean más simpáticos por alguna razón ideológica o por algunas consideraciones de tipo personales, pero el que tenía el bagaje intelectual, cultural
político más amplio y con mayor seguridad para sacar adelante al país después de 10 años de revolución fue Carranza. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues a lo mejor vale la pena ir al Museo Casa Carranza y en la colonia Cuauhtémoc cuando sea posible hacer un recorrido, reflexionar sobre este personaje, como bueno, ya lo han hecho estos especialistas, pero bueno, retomar figuras efectivamente quizá no tan populares, pero importantes en nuestra historia. Y antes de la pausa les vamos a hacer una recomendación que no pueden perderse al término de Noticias 22, Debate 22. El programa de hoy lleva por título Enfermería Invisible, Crónicas de Vida. Y para platicar de ello, Jacaranda Correa ha invitado a Pablo Martínez Zárate del Laboratorio Iberoamericano de Documental y a Montserrat Villanueva Borbolla. No se lo pierdan a las 9 de la noche y nosotros nos vamos a la pausa. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta. Cuenta hasta 10 y saca la bandera blanca de la paz. Basta, presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto a los feminicidios. Hazte responsable. PRD. Aquí se funde la historia de un pueblo, una celebración con su gente y llena de música de banda. Los primeros pobladores de Tlahuitoltepec son provenientes de Perú. Después de la petición que se realiza en el cerro, regresamos de nuevo a la comunidad. Aquí nace nuestra fiesta, viernes 20 horas. Él es escritor, guionista, productor, director y flamante ganador del premio Alfaguara de novela 2020. Guillermo Arriaga. Se canceló la gira, tenía que ir a España a recibir el premio. Para mí escribir es como meterme en un bosque sin idea de dónde voy. Vamos a presentar la música de Spanglish. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 23:30 horas. Es jueves de cine y en la marquesina de Noticias 22 es un verdadero honor recibir a la primera actriz María Rojo para platicar de lo que va a suceder hoy en la noche en la pantalla de Canal 22. Rompe el alba a las 10:30 de la noche, un alba nocturna. María, qué gusto saludarte. Platícanos de esta película, sin mucho spoiler. Es una película que nos lleva a los años de la gran recesión en Estados Unidos con un personaje muy singular. ¿Cómo estás? No, bueno, y además muy singular que de verdad existieron Pedro y María. Y María, el personaje que yo hago, yo sí la conocí. Ella estaba en San Isidro. Es la historia de 2 líderes chicanos que se van en el tiempo pues de la revolución casi porque les toca estar del otro lado. Él era un telegrafista. Y llegan allá y tienen parientes mexicanos y se quedan y les cuesta mucho trabajo, pero él se va a la pizca y él, que es un gran compositor, Pedro J. González, que yo ya no lo conocí, conocí a su esposa, empieza a cantar y les canta a los de la pizca muy temprano y tiene unas canciones y unas composiciones francamente muy emotivas que están en la fonoteca de aquí, de que está en Coyoacán, y que las puedes conseguir. Los Madrugadores se llamaba su trío, y entonces se empieza a ser importantísimo, empieza a ser un líder chicano, que bueno, él ni siquiera no es una cuestión política, empieza a adquirir fuerza porque es muy buen cantante. Canta, le cae bien a los mexicanos, y además, mira, es el autor de canciones tan lindas como Las Mañanitas Tapatías, esa que dice: no hay unas mañanitas más lindas que unas tapatitas, mañanitas frías, cantarle a mi chaparrita mañanitas tapatías, ¿no? Entonces es un gran autor y casi importantísimo. Y entonces los que quieren ganar este lugar
Texas o California, no me acuerdo qué es, los políticos gringos empiezan a ver que está tomando gran relevancia. Y entonces, en una película muy sencilla que hizo Arnstein con dinero casi de él, narra cómo fueron capaces de inventarle una mujer, que él violaba a una mujer. Eso que no era cierto, porque tenía una muy bonita relación con María, con el personaje que interpretó, que se llama María también, y que sí la conocía, la señora muy grande en San Isidro. Y entonces de inventarle una mentira, verdaderamente de estas que solo se les ocurre la perversidad de la política más corrupta, y entonces dicen que trató de violar a una chica y lo manda nada menos que a San Francisco, a la parte al penal más temido de todos, ¿no? Por una cosa que era una mentira. Entonces María hace un como que llama a todo el mundo y se hace un escándalo, porque todo el mundo empieza a decir, porque la muchacha confiesa que le dieron dinero a jovencito, que no es cierto. Lo que es impresionante, María, es la vigencia que tiene esta película, claro, por varios temas, varios aristas. El ópera prima de Arnstein, hay que subrayarlo, allá en 1988. Y luego, fíjate, la muchacha confiesa, y de todas maneras, de todas formas, sí, bueno, perdone ustedes, si pasó en la cárcel de San Quintín y todo, y le fue muy mal y todo lo que tú quieras, pero no nos dejan volver a Estados Unidos. No, es terrible, porque vamos a hacer un paralelismo, grosso modo, así a vuelo de pájaro. Era un influencer. Está la cuestión política de los Estados Unidos, que ahorita también se acercan en elecciones este año, y en la búsqueda del sueño americano de un hombre que fue telegrafista en la época de Pancho Villa y que se vuelve un fenómeno viral en aquella época. Ni siquiera fue que él quisiera ser político, sino que lo que pasa es que su simpatía y el club de los madrugadores, los cantantes, el trío de los madrugadores, que por cierto, si lo quieres, lo tiene la fonoteca, todas las canciones, son conmovedoras, y era un gran compositor. Habrá que darse una vuelta a buscar la música de Pedro González en la fonoteca. Si la pides en YouTube, está Pedro J. González y salen 23,000 discos, que son muy importantes porque es la música mexicana de entonces, y te das cuenta, en nada es una cuestión política. Él empieza por su simpatía, por su talento, porque le gustaba mucho a los campesinos, a los que estaban en la pizca, porque era mexicano, pero ni siquiera tenía él una aspiración política. Gente muy sencilla, una película que se hizo con poco dinero y se tuvo que filmar en San Diego y pues es cara la película en realidad. Claro. Pero sin embargo, cuando se tiene ganas, la película se pueden hacer las cosas. Pero se pueden hacer las cosas, se puede decir lo que quieres decir. Pues hoy lo veremos a las 10. Sí, porque la verdad es la verdad, no tiene ninguna exageración. Y lo que hace María, en lugar de creerle que siguió una muchacha joven gringa, inmediatamente se da cuenta de que son los políticos los que le quieren hacer eso. Los que les pusieron el 4, hoy a las 10:30 de la noche, no se lo pierdan. Y además subrayar, María, que compartes estelar con Óscar Chávez, que también es un referente inolvidable que nos acaba de dejar. Pero ahí está la invitación a también rendirle un tributo con esta película, Romper el Alba. Canta, Rompe el Alba. Y canta, Rompe el Alba. Sí, no la dejen de ver, de verdad. Una película tan sencillita y que dice tanto. Y de veras, el amor de estos dos personajes, María nunca se cree que hizo eso su esposo. Qué linda, María Rojo, por acompañarnos, y qué entrañable platicar contigo, y como también lo es verte en Rompe el Alba. Muchísimo a Oscar, que además tenía un éxito en Estados Unidos, que si no fuera porque fue una gente tan sencilla, tan con los pies en la tierra, pues se hubiera volado, porque de verdad las gringas hacían cola por oírlo, porque cantaba precioso, pero además era un hombre tan de verdad, tan lo que decía era la neta, y además tuvo una muy seria vida de
de siempre cantar lo que creía y estar en lo que creía, teniendo todo para haber sido un galanazo, ¿no? Pues ahí está la manera de rendirle tributo. De los gringos, ¿sí? Pero es un hombre tan de veras como fue Oscar, y su esposa Raquel, que fue coreógrafo, no sé, del Ballet Nacional, que fue una mujer de una disciplina. Eran gentes, pero de verdad. Y su relación y su legado nos deja a los mexicanos, porque consiguió muchas canciones anónimas mexicanas. Unas las grabó, pero yo creo que debe de tener un acervo francamente interesante, porque se dedicaba a eso. Una gente muy seria. Pues sea esto un pretexto para rendirle un homenaje a Óscar Chávez, por supuesto también a Isaac Artenstein y a Pedro González, gran compositor. Rompe el alba hoy a las 10:30. Un abrazo enorme, mi querida María. Gracias. Y bueno, fíjate que yo empecé ahora a oír a los madrugadores, y si quieren oírlos, los piden, en YouTube ponen Los Madrugadores, y es una cantidad la que tienen. Y además oír esa música mexicana, chaparrita y todo, que de veras nada tenía de política, tenía de mexicano. Y de mucho amor. Acabando el programa nos ponemos a buscar a Los Madrugadores. Gracias, María, un beso enorme. Ándale pues, hasta luego, y mucha suerte, la voy a ver. Ay, nos veremos en la noche. María Rojo, muchísimas gracias. Laura, ¿cómo ves? Oye, pues yo ya estoy ahorita buscando, de hecho, piezas de Los Madrugadores, y efectivamente, como bien dice María Rojo, hay mucho material. Ya lo estoy saboreando terminando el programa. Y bueno, ¿cómo no, después de esta invitación fabulosa que hace María Rojo, cómo no ver a las 10:30 de la noche Rompe el Alba? Bueno, no, es un verdadero agasajo que les ofrece Canal 22. Y fíjense, vamos a platicar de algo en lo que también tiene mucho que ver Canal 22. Se presentó una exposición que tuvo una vida física muy breve, muy corta, pero en el mundo virtual ahora habita esta serie de imágenes de nuestra gran diva. Vamos a ver de qué se trata. El Consulado General de México en Los Ángeles, a través del Centro Cultural Cinematográfico, la Cineteca Nacional, el Mundo Maya Foundation y Canal 22 Internacional, celebran a María Félix con un recorrido virtual por la exposición fotográfica María de Todos. Nosotros inauguramos esta exhibición precisamente a principios de marzo. El 4 de marzo duró nada más una semana y la pandemia nos hizo cerrar. Pero qué maravilla y qué gran oportunidad que hoy podamos hacer recorrido virtual sobre la exhibición. María de Todos es una exposición que muestra imágenes poco conocidas captadas por la lente del fotógrafo Manuel Gutiérrez, que dan cuenta de sus múltiples facetas. A manera de bienvenida, el cineasta Armando Casas, director general de Canal 22, cita las palabras del escritor Octavio Paz para referirse a la doña. La gran creación de María Félix era ella misma. Octavio Paz hablaba de ella como un mito, al lado de la Virgen de Guadalupe, al lado de la Llorona, al lado de la Malinche, al lado de las Adelitas, pero decía Octavio Paz que este era un mito moderno y que además no era imaginario, que era un mito real. Pero es cierto, es quizás el único mito del cine mexicano. Los demás son estrellas, son actores muy famosos, muy conocidos, pero ella es un mito. De la mano del productor y director Roberto Fiesco, hacen un recorrido por cada una de las imágenes que conforman la exposición, postales que con el paso de los años se han vuelto históricas. Aquí la podemos ver al lado de grandes directores como Ismael Rodríguez o Luis Buñuel, directores como Pedro Infante e Ignacio López Tarso. Pero sobre todo estas fotografías dan cuenta de su faceta como actriz, como representante de la mujer mexicana, como ícono de la moda, como personaje público y mujer empoderada. Este personaje que ya había construido María Félix, de la mujer machorra, de la revolucionaria, digamos que está como al mismo nivel de la soldadera, pues, ¿no? O sea, digo, y que sin embargo es una líder, etcétera. La charla aborda temas como su relación con Jorge Negrete, el ascenso y descenso de su carrera como actriz, su paso por la televisión y su sexualidad. Incluso se habla brevemente del retrato que le pintó Diego Rivera, que después pasó a manos de Juan Gabriel y reapareció en manos de los abogados del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, capturado hace una semana.
Este recorrido virtual se puede consultar en la página de Facebook de Canal 22 Internacional. Con información y texto de Julio López, Omar Vera, Noticias 22. Y seguimos platicando de cine porque como ejercicios históricos se han catalogado las sesiones de trabajo virtual del INCINE. Nuestro objetivo es conversar sobre la distribución. En un ejercicio sin precedentes, el Instituto Nacional de Cinematografía, encabezado por la cineasta María Novaro, abrió un diálogo con la comunidad cinematográfica nacional que será determinante en el futuro del cine mexicano. Se organizaron 13 mesas de trabajo en las que participaron desde diferentes plataformas digitales 3.500 personas. El primer tema, y uno de los más importantes, fue la propuesta de modificar la ley de cinematografía, que IMCINE propondrá al Poder Legislativo y que, entre otras cosas, asegura el funcionamiento y reestructuración del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine. Y ahora el camino a seguir es que este fideicomiso que está en ley, que conservamos, el Fidecine, se transforme en un instrumento más amplio, en un fondo más diverso, incluyendo tanto el perfil y las convocatorias que estaban en FOPROCINE y sus recursos, como también los del propio Fidecine. Estas modificaciones buscan que en la ley quede estipulado que la producción de cine mexicano sea diversa, de calidad, incluyente, con igualdad de género, accesible para todos y con equidad de participación. Y con eso se pretende, hoy más que nunca, la descentralización de los fondos públicos de apoyo al cine. La mesa 13 trató los temas de descentralización y realmente llegamos a una serie de acuerdos que tienen que permear todas las convocatorias del IMCINE, tanto las del fideicomiso como otras, ¿no?, de otros programas. Todas las convocatorias del IMCINE tienen que garantizar la descentralización de los programas del IMCINE. La mesa de trabajo número 12 giró en torno a los dos grandes paradigmas del cine nacional, la exhibición y la distribución, que modifican sus reglas con la entrada del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es la tarea pendiente, la gran tarea pendiente que tenemos que resolver y que empujar muy vigorosamente en esta administración. Respecto al fideicomiso, justamente estamos renovando una convocatoria que tiene el Fidecine, que era de créditos a los espacios de exhibición, transformándola en apoyos a los espacios de exhibición. En las mesas no se habló del tratado, porque el tratado pues es un hecho consumado al que tenemos que encontrar la forma de trabajar con él, que no es favorable a la exhibición del cine mexicano, pero tenemos otras herramientas y son las que vamos a echar a andar. Esperan que la propuesta de modificaciones a la ley de cinematografía se pueda discutir con el Poder Legislativo el próximo mes de septiembre. Noticias 22, Julio López. Y cerramos este segmento de cine con una invitación de verdad muy, muy importante, y además es exclusiva, solamente lo van a poder ver en Canal 22. Los nominados a los premios Ariel de este año, esto va a ser el jueves 30 del mes actual de julio. Todavía falta un poquito, se los vamos a recordar un poco más adelante, pero si quieren irlo agendando, apuntando por ahí, para que no se lo pasen, porque solamente lo van a poder ver aquí en Canal 22, en Noticias 22, les vamos a dar este anuncio de los nominados a los premios Ariel. Volvemos. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años, defendemos al pueblo. La derecha siempre ha pensado que los países les pertenecen. Hemos hecho un gobierno que ha hecho rabiar, ¿no?, a la derecha, porque esta crisis sí revela una crisis profunda del modelo. El miedo es el caldo de cultivo de la derecha. Como López Obrador es un gobierno progresista, hay que dispararle, aunque sea mintiendo, para presentar que la gestión ha sido negativa. Este domingo nos acompaña el intelectual, politólogo y político Juan Carlos Monedero en El Chamuco TV. Domingo, 21 horas. Un luchador social en busca de un mejor futuro para su familia
que por azares del destino se convertirá en la voz de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Esta campaña de deportación ha causado grandes agobios a todas las familias carentes de recursos. 11 mexicanos presos. No somos indeseables ni somos ilegales, como dicen ellos. Cinema 22 Mexicano presenta Rompe el Alba, jueves, 0:30 horas. En la editorial de esta semana, David Huerta reflexiona sobre las librerías independientes y el reto que enfrentan con la pandemia. La complejidad y los alcances de la crisis actual son muy difíciles de calcular y de examinar. No podemos hacerlo, puesto que estamos en medio de esta complicación, de esta complejidad de la crisis. Quiero hablar de una porción pequeña, pero muy significativa, de esa crisis en nuestro país, y en especial en nuestra ciudad, pero también en el resto de las ciudades mexicanas. Quiero hablar de las librerías independientes y de su situación en estos momentos. Muchas de esas librerías están a punto de quebrar, o ya han quebrado y han tenido que cerrar sus puertas, rematando sus haberes, de modo que la situación es verdaderamente difícil, crítica. Esto que digo tiene destinatarios que para mí resultan claros. Los veo en mi vida cotidiana. Soy uno de esos destinatarios. Me refiero a los lectores de libros y en especial a los lectores de libros de papel, que por lo visto es una especie que no ha desaparecido ni desaparecerá en el corto o en el mediano plazo. Probablemente no desaparezca. A los lectores, pues, de libros de papel, a ellos me dirijo. Acudan a las librerías independientes que prefieran. No dejen de comprar libros para regalarlos, para leerlos, para atesorarlos, para releerlos. Y también hay otros destinatarios. Son las instituciones de la República. Creo que vale la pena que en el gobierno federal, en el gobierno de nuestras ciudades, se diseñe un plan efectivo, sin trámites engorrosos o absurdos, para que recursos de apoyo económicos, apoyos financieros, lleguen a las manos de los libreros para que puedan seguir con su trabajo. Un trabajo nobilísimo, sin el cual nuestro país quedaría irremediablemente empobrecido. Hay otra parte que son las editoriales independientes que están dando una pelea admirable, pero a ellas creo que podré referirme en otra ocasión. Muchas gracias. Toda la razón tiene David Huerta. Pueden pedir los libros, ya sea de manera digital o también pedirlos por diversos medios de entrega a las librerías independientes, que muchas de ellas están trabajando, y también apoyar a estas editoriales que presentan trabajos verdaderamente valiosos y que pues, es un peligro en el que están viviendo actualmente por la falta de recursos. Y lo que tenemos a continuación tuvo su origen en un libro, pero bueno, pues ahora ya está en el mundo virtual. Resulta que los versos de Encia Verducci se transformaron en una puesta en escena dirigida por Enrique Olmos, y en la siguiente nota les decimos cómo pueden acudir a esta presentación. Bueno, veremos a continuación el resultado de un arduo trabajo de investigación sensorial en el cuerpo diegético de la memoria que habitamos como co-intérpretes de la realidad. A partir del poema Señor Alex Otán, Enrique Olmos creó un montaje que en un principio estaba pensado para una puesta en escena que ocurriera en un teatro, pero por la pandemia mudaron el proyecto a las plataformas. Sobre el texto que dio origen, su autora recuerda que lo realizó hace varios años en un momento determinante de su vida. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el arte puede salvarnos incluso ante las circunstancias más adversas. Es un
poema, que es la parte que me tocó a mí, digamos, es un poema que escribí en 1999 a partir de una crisis de los 30, como a todos nos pasa, y el endocrinólogo decide darme el Lexotan. Pero yo creo que no me dio la dosis adecuada y fue una etapa así como muy enloquecida. O sea, yo veía que todo estaba lejos, que yo vivía en otro planeta. Y a partir de eso hago una reflexión y bueno, pues es un poema que ahí está, que a mucha gente le gusta, que de alguna manera se ve retratado o que se siente parte de esta mirada irónica hacia un fin de siglo que no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. ¿No los distingues? ¿Acaso solamente los imaginas? El poema, afirma Enrique Olmos, es una metáfora de cómo nos vendieron un mundo que es imposible laboral, económica y socialmente. Por esto es que necesitamos de fármacos que nos ayuden a sobrellevar la realidad. O meter el pie en los restos de sangre y vísceras que quedan como cuando se mata a un borrego cerca de un corral. En los últimos años he dado clases a jóvenes actores y actrices en distintos lugares de México y me impresionó la cantidad de pastillas que tienen que consumir. Por un lado está la precariedad laboral, por otro lado están las dificultades económicas para terminar la carrera y por otro lado la inseguridad lacerante. Asomarte un poco porque parece que será medio nublado y más bien encontrarte con un ojo del otro lado. El ojo enorme de una vaca. En la historia que yo generé después de interpretar el poema de Encia son dos chicas que están a punto de cambiar de siglo, dos adolescentes que tienen todas las ganas de vivir, de hacer cosas, de estudiar, y cómo el tránsito hasta nuestra actualidad pues destruye un poco su capacidad vital y sobre todo la exigencia de estar tan despiertos en el mundo. Y tiene un texto, el poema, que dice anestesiar la realidad. Y a partir de ahí generamos toda la puesta en escena. Aquí en Radio 2000, la estación del presente y el futuro duro, estamos en el concurso internacional de baile del mundo mundial, celebrado en Ilolo, México. Los boletos para ver Señora Lexotan están a la venta en Voy al Teatro. Una vez que se adquiera la entrada, se tienen 24 horas para acceder al sitio y verla. Nos muestra pasos de baile nunca antes vistos. Con toda seguridad se alzará. Noticias 22, Alberto Aranda. Derrotando a bailarinas de todo el mundo. Bueno, yo creo que es mejor ansiolítico ver una buena obra de teatro para olvidarnos del mundo que cualquier otra cosa. Y nos vamos a despedir, Laura, con música como es costumbre, hoy celebrando los 72 años de una leyenda de la música latina, Rubén Blades o Rubén Blades, como es conocido también en Estados Unidos. Efectivamente, porque ha habitado muchísimo en Nueva York, también quiso ser presidente de su país, ha sido político, muy activo en la vida social de América Latina. Disfruten de esto, una felicitación a Rubén Blades. Aquí es como lo conocemos. Gracias. Y otra